¿Qué pasaría si pudiésemos contar con un objeto el cual nos concediera todos nuestros deseos? De su existencia se enteró Bronson y no cejó hasta conseguirlo. Hola, soy Allison. Bienvenidos a otro episodio de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos el 16º de la sexta temporada y se titula El Cubo Rosbach, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Se pudiera decir que Bronson estuviera algo incómodo, en ese bar de Esmirna, envuelto en el calor sofocante del verano. El camarero sirvió otra tanda de té. Tampoco sabía por qué los vasos eran tan pequeños. Lo único reconfortante era la menta del té. Y si uno quisiera, habría azúcar para echarle. Pero sabía que era preferible beberlo solo, así no más, como viniera. La débil brisa que provenía del Egeo no ayudaba a mitigar el fastidio. Además, la gente allí reunida, charlando en alta voz, parecía complicar aún más las cosas. En parte, mejor, porque lo que estaban conversando, tanto él como Stavros, era conveniente que no fuera escuchado. Bronson notaba el confort que sentía Stavros, parecía que lo sudara, traspasando su camisa de lino. Su tez oscura por el sol se enmarcaba contra la ventana que permitía colarse un azul increíble, acompañando el día. Había pasado tiempo, tal vez el necesario, para que pudiera dar con Stavros. Desde el anticuario en Hamburgo, continuando con el prestamista de Belgrado hasta el mercader de Ankara. Pero había valido la pena. Ahora Stavros estaba ahí sentado, frente a él, paladeando su té de menta. Estudiaba su piel tostada y las arrugas que trazaban su frente como un campo recién arado. Tendría unos 50 y pico, pero daba la apariencia de ser más viejo, por su escaso cabello canoso. El desarrollo de la historia que estaba a punto de contar y compartir no la inició sino hasta luego de la llegada del segundo servicio de té. Era, según había aclarado, un apasionado de la infusión. Bronson debió aguardar hasta que culminara por explicar sus razones y que le vinieran de familia, dado que su propia madre solía cultivar té en un espacio reservado del jardín. Pero Bronson también tenía sus razones para estarse inquieto y moverse impaciente en su silla. Tenía el dinero en efectivo, en uno de los bolsillos de su chaqueta, y era el monto justo para cancelar el préstamo que había pedido al banco. Pero si saliera bien la jugada que estuviera a punto de cometer, podría no solamente dejar de ser moroso en todo, sino que, además, vivir de manera holgada el resto de su vida. La historia que comenzaría a relatar Stavros padecía de algunos fragmentos perdidos, ya fuese por no conocerla en su totalidad o por no recordar los mínimos detalles. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y extrajo un objeto envuelto en un pedazo de tela rústica. Antes de desenvolverlo miró a ambos lados, asegurándose que no hubiese llamado la atención. Al apartar la tela, Bronson observó un cubo de vidrio transparente. Mediría unos 5 centímetros de alto por otros tanto de ancho por lado, y todas sus caras estaban unidas a la perfección, no evidenciando pegamento en sus juntas. Diríase que hubiese sido hecho de una pieza entera, un objeto único. Stavros lo llamó el cubo Rosbach, y hasta donde sabía de su historia, lo había descubierto un soldado francés, revisando el uniforme de un cabo alemán muerto en la trinchera, durante la Primera Guerra. Este francés, cuyo nombre se perdió en el tiempo, en la búsqueda de chocolates o cigarrillos que pudiera tener el cabo, en uno de los bolsillos de su uniforme encontró este curioso cubo de vidrio. Observándolo hacia la luz del sol notó una curiosa luminiscencia en su interior.
Preguntándose para qué sirviera, se lo quedó, a manera de recuerdo de esa jornada. Al concluir la guerra y ya de regreso a su país, una tarde recordó que tenía el cubo, guardado en un viejo ropero. Junto al cubo, había quedado un billete de lotería, y tuvo el deseo de ganar algún premio ante la miserable condición económica por la cual estaba pasando. Pocos días después se enteró que había ganado el premio mayor, y su vida cambió para siempre. Descubrió que, cualquier cosa que deseara, solo tenía que solicitársela al cubo, ya que tenía la habilidad de concedérsela. Al morir, el cubo pasó a manos de sus hijos, pero como nunca les había contado para qué sirviera o las facultades que poseyera, se encargaron de venderlo. De esta manera, a lo largo de los años, el cubo Rosbach, bautizado así en honor al soldado alemán, fue pasando por distintas manos, algunas gentes enteradas de su función de cumplir deseos y otras no. Stavros hizo una pausa para beber su té, concluyendo que lo vendía porque ya, según confesaba, estaba su vida hecha. Tenía 7 mujeres que lo mimaban y lo contentaban sexualmente los 7 días de la semana. El dinero le sobraba, por eso lo ofrecía a un razonable precio. Brownsen escuchó con atención todo el relato. Acarició, con sus dedos, el fajo de billetes que tenía en el bolsillo, meditando acerca del asunto y si todo eso fuera verdad. Pero las deudas que tenía con el banco y la falta de trabajo eran 2 razones muy evidentes como para intentar cambiar su suerte. Sin embargo, algo que sucedió a continuación fue la causa por la cual se convenciera. Entró al bar una mujer muy hermosa, y se dirigió directamente a Stavros. Acariciándolo le preguntó si le faltara mucho para regresar a casa, porque era el día que a ella le tocaba y no deseaba desperdiciarlo. Stavros le devolvió la caricia, comentándole que enseguida terminaría. La mujer le dio un beso en la frente y se marchó. Stavros aclaró que era una de sus 7 mujeres. Brownsen, oyendo este comentario, quedó con el semblante serio. La mujer era joven y muy bella, en verdad, su fertilidad le proporcionaría muchos hijos. Brownsen se decidió. Sacó el fajo de billetes, dejándolo sobre la mesa. Habían pactado en 10.000, lo último que le quedaba. O compraba el cubo o pagaba el préstamo del banco. Ya su suerte estaba echada. Stavros tomó el dinero, contándolo. Brownsen envolvió el cubo, sintiéndose un poco culpable por la transacción efectuada con una persona como Stavros, a quien nunca antes había visto en su vida, y del cual solo hubiese llegado a él a través de una simple llamada telefónica y referencias de terceros. Stavros le hizo recordar que, para formular un deseo al cubo, debía ponerlo delante de sus ojos y efectuar, así, el pedido. Ambos apuraron de beber sus respectivos tés, chocaron sus manos y salieron del bar. Allá lo vio, alejarse, abrazado a su mujer. De inmediato, se apresuró a probar el cubo. En principio, necesitaba conseguir un trabajo, cualquiera que fuese. Sabía de una empresa de limpieza que estaba en búsqueda de personal, y allí se dirigió. Justo en la puerta de entrada de la compañía, sacó el cubo de su resguardo de trapo, lo colocó frente a sus ojos y dijo que necesitaba conseguir trabajo. Se gestó una luminiscencia dentro del cubo, como si éste hubiese escuchado el pedido y se prestase a cumplir el deseo. Al ingresar al lugar, preguntó por el gerente de recursos humanos. No tardó en ser atendido por un hombre calvo, de baja estatura quien, al escuchar que Brownsen buscaba empleo, quedó mirándolo fijo sin pestañear por, al menos, un minuto. Brownsen pensó que le había sucedido algo malo, pero el hombre tartamudeó que estaban buscando un gerente y que, con mucho gusto, lo tomarían. Brownsen no pudo creer lo escuchado. El cubo lograba que, quien fuera receptor del deseo, quedase inmerso en un trance, con su mente al vacío, ejecutando, al instante, la orden. De inmediato lo incorporaron, dotándolo de oficina propia y secretaria. Además, el sueldo no estaba mal, y podía cancelar el préstamo con el banco. Al mes de haber estado trabajando, como ya hubiese aprendido todo, entendió que no podría pasar más arriba de su puesto.
Sentado en su sillón, en la oficina, sacó el cubo, pidiéndole cambiar de trabajo. Al día siguiente, avisó que renunciaría, que tenía otros objetivos que cumplir. De esa empresa no solo se llevó el reconocimiento de todos, sino que, además, le había pedido al cubo que su secretaria se enamorara de él, cosa que consiguió. Hasta ahora, el cubo había cumplido, y estaba en lo cierto que, a cada momento, lo pondría a prueba con deseos más difíciles de cumplir. Recordó que Stavros tenía 7 mujeres, una para cada día de la semana. Brownsen no se conformaría con tan poco. Concurriendo a bailes y a bares conquistó 14, todas altas y de hermosos cuerpos. Para que pudieran vivir juntas con él, compró una enorme casa, de 16 habitaciones. El empleado del banco que lo atendió, directamente lo dejó hablando con el gerente, quien, a deseos de Brownsen, le otorgó un préstamo mucho más amplio que el que había sacado. Este dinero lo utilizó para decorar y amueblar toda la casa. Las mujeres estaban dichosas con él, amándolo y mimándolo para que nada de afecto le faltara. A las noches, luego de la cena, y antes de hacer el amor con la mujer de turno, reservaba unos minutos para encerrarse en su habitación, a solas con el cubo, pidiéndole ser lo suficientemente fértil como para complacerlas. El siguiente trabajo que deseó conseguir fue de gerente de una cadena de hoteles, de los más importantes del país. Eligió uno, el que consideró el más grande y mejor. Ni bien entró, dirigiéndose a la recepción, dijo que iba a ocupar el cargo de gerente general. El conserje que lo atendió, en principio, no entendió de qué se trataba, pero bastó una mirada penetrante de Brownsen para que comprendiera de inmediato. Llamó al gerente, apareciendo un hombre bien vestido, oliendo a perfume importado, uñas de las manos y cabello bien cortito, prolijo y de piel rosada, que quedó en silencio, con sus delicados labios entreabiertos y con escasa percepción, cuando escuchó que Brownsen le dijo que ocuparía su puesto. El hombre lo miró fijo, y al segundo de sus ojos comenzaron a brotar las primeras lágrimas. Lloriqueando, comentó que le daba la bienvenida y que no se preocupara, que renunciaría de inmediato a su cargo. Ordenaría que le acondicionaran la oficina. Paneles de roble en las paredes, sillones revestidos del más exquisito cuero, un bar propio con los mejores whiskies y hasta una caja de habanos recién traídos del Caribe, era lo que un gerente general de hotel más hubiera deseado tener. Además, no necesitaba adquirir ropa, el hotel se encargaba de vestirlo con trajes y zapatos de excelente calidad. Camisas italianas, corbatas londinenses, perfumes franceses y hasta 2 secretarias que harían todo el trabajo por él. Sobre el escritorio, el cubo, esperando una nueva orden. Compró 2 autos último modelo, los que contaban con chofer propio. Las automotrices, sabiendo el importante cargo que ocupaba en el hotel, se lo cedieron sin costo alguno, habiendo quedado todos los empleados y la plana gerencial, obnubilados por la presencia que Brownsen tenía. Estando una tarde en su despacho, acariciando las piernas de su secretaria, sonó su celular. Se sorprendió al recibir el saludo de Stavros, diciendo que necesitaba hablarle personalmente, tenía algo muy importante que decirle. Lo esperaba en el bar donde se habían conocido. Brownsen quedó pensativo. La voz de Stavros sonaba como embargada de cierta congoja. Al salir del hotel prefirió conducir él mismo su auto, dado que nadie debía enterarse que se reuniría con una persona en un bar de características tan populares. Al llegar, descubrió a Stavros sentado al fondo, en una mesa. Brownsen no se había equivocado, mostraba un aspecto bastante desmejorado. Su cabello revuelto, sudor pleno en su frente y mejillas, y la camisa de lino que solía lucir blanca e impoluta, orlada de manchas. Bebiendo su té, intentando aplacar su angustia y ansiedad, dijo que necesitaba comprarle el cubo. Su buena suerte había decaído muchísimo. Sus 7 mujeres lo habían abandonado al notar que su potencia sexual había decrecido hasta convertirlo en un hombre estéril e inservible. No podía conseguir trabajo, nadie lo quería tomar al verlo viejo y acabado. Brownsen, de manera cortés, se negó a devolverle el cubo.
Las razones eran muy sencillas, tenía todo lo que había deseado. Dinero, un trabajo estable y la compañía de sus mujeres que aguardaban, impacientes, su regreso para complacerlo de todas las maneras imaginables. Stavros secó su transpiración con un pañuelo de género sucio, y comentó que aún faltaba confesarle lo más importante, el poder del cubo Rosbach era efímero. Con el paso del tiempo y las peticiones de deseos, va perdiendo su eficacia, pudiendo suceder desgracias. Y es ahí cuando es menester venderlo a otra persona y mantener todo lo adquirido con el propio esfuerzo de cada uno. Brownsen volvió a ser terminante en su negativa. Recordó por todo lo que había pasado antes de contar con el cubo, severos problemas de orden económico, falta de trabajo y carencia de amores. Decididamente no. Stavros ocultó su rostro entre sus manos, sumido en profunda tristeza. Le ofreció trabajar en el hotel. Podría conseguirle lugar donde dormir. Tendría comida y ropa limpia a su disposición. Stavros, poniéndose de pie, agradeció, prefiriendo acabar sus días antes que continuar implorando mercedes. Brownsen intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Salió a la calle y se interpuso en el camino del primer auto que pasó raudo. Gritos y pedidos de socorro se escuchaban provenir de una multitud que se había reunido ante su cuerpo sin vida. Brownsen abandonó el bar, mimetizándose entre el gentío. Conduciendo de regreso al hotel, por su mente pasaban los comentarios vertidos por Stavros. Ya hacían 6 meses que era feliz poseedor del cubo, y su carrera personal estaba en franco ascenso. Y si lo que había dicho fuera cierto, se esforzaría al máximo para que su buena suerte no cambiara. Y si debiera deshacerse del cubo, le sería sencillo encontrar alguna persona necesitada como para vendérselo. Sin dudas, la muerte de Stavros había provocado desconcierto en su ser, el que, no obstante, se desvaneció al entrar en su despacho y encontrar a sus 2 secretarias desnudas, amándose en el sofá. Al día siguiente, una mañana espléndida, entrando en el lobby descubrió a un grupo de empleados que movían un gran cuadro. Se trataba del retrato de un hombre mayor, bien vestido, y cuyos ojos azules irradiaban una mirada entrepoderosa y de cariz firme. Preguntó a los muchachos de quién se trataba. Explicaron que era el señor Murray, el dueño del hotel. Habían terminado de pintarle el retrato y deseaba que lo colgaran en algún lugar del lobby. Brownsen quedó meditando acerca del asunto. Era un detalle no menor que se le había escapado. Si él, como gerente general, ocupaba el cargo más alto e importante del hotel, había otra persona aún de más relevancia, y ésta era su propio dueño. Nadie le había comentado de su existencia, habiéndose enterado por pura casualidad. Pero ahora sería distinto. Tenía en su poder el cubo Rosbach, y le sería muy fácil ir a ver a Murray y decirle que ya no sería más el dueño. Estaba convencido que el poder de sugestión que el cubo obrase sobre esa persona haría que, de inmediato, procediera a firmar los papeles cediendo toda posesión del hotel. Preguntó dónde vivía Murray, y como se supusiera que ese dato fuera, en extremo, confidencial, bastó pedir al cubo, plantearle el deseo para que, sin pérdida de tiempo, el gerente de personal le anotara la dirección. Murray estaba retirado de la ciudad, habitaba una mansión en el campo. Brownsen condujo su auto por la autopista para luego tomar por un camino de tierra que lo llevó a detenerse frente a un gran portón de reja, enmarcado por columnas romanas. Llevaba el cubo en su bolsillo, y le pidió que fuera recibido sin problemas. Anunciándose por un intercomunicador, debió transitar largos minutos sobre un camino mejorado, hasta llegar a la mansión. Lo atendió un mayordomo, comentándole que el señor Murray estaba en la caballeriza, detrás de la casa. Hasta allá se acercó Brownsen, encontrando a un hombre alto que estaba cepillando un caballo. Se presentó ante Murray, quien ya se había enterado que su hotel contaba con un nuevo gerente general. Le dijo que estaba a punto de salir a cabalgar, invitándolo a que lo acompañase. Pidió a un joven que preparara otro caballo. Saldrían a trotar un poco, luego irían a la casa a beber unos tragos y conversar.
Murray parecía una persona agradable, y Brownsen deseó aguardar un poco antes de ordenarle que le transfiriera la posesión del hotel. Los caballos comenzaron trotando por el campo, para luego acrecentar su carrera a buen galope. Brownsen estaba disfrutando la experiencia. Murray era muy buen jinete, llevando algo de distancia. En un momento, lo vio saltar con su caballo un tronco caído, y el animal que montaba Brownsen pareció querer imitarlo, pero de inmediato, antes de dar el salto, se detuvo bruscamente, despidiéndolo de su montura. Volando por el aire, el suelo llegó muy rápido, sin dar tiempo a nada, oscureciéndose todo su entorno al golpear su cabeza. Revisando las ropas del paciente, un enfermero encontró un pequeño cubo de vidrio, y lo curioso era que, cuando lo aproximaba a los ojos, de su interior brotaba una chispa, un diminuto lumen que se expandía para luego desaparecer. Lo guardó en el bolsillo de su guardapolvo, pensando llevárselo. No notarían su ausencia. Cuando Brownsen abrió sus ojos, lo primero que divisó fue un grupo de sus mujeres, que lo recibían con sonrisas en sus labios. También había un médico, explicando que estuvo en coma por 3 días, luego de haber sufrido una terrible caída del caballo, lo que provocó la rotura de su médula. Lamentó decirle que había quedado cuadripléjico. Era cierto, probó de mover sus brazos y sus piernas, pero nada sucedió. Le habían colocado un tubo que salía de su garganta, imposibilitándole hablar. Tendido en la cama, lo único que podía hacer era mover sus ojos, comportándose nerviosos de aquí para allá. ¿Y el cubo? Donde estaba el cubo, rugía su mente. Una de las chicas se acercó para secarle las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero Brownsen debería ponerse contento. Tenía fama, dinero, mujeres que lo mimaban y que lo cuidarían bien. ¿Qué más podría pedir?